Título de la prédica para el día de hoy. Doctrina. Y estamos en la introducción, parte 3 de lo que vamos a ver que es la epístola a los romanos. Y en esta introducción vamos a ver el orden en que está escrito este libro, pero el propósito que sigue a nivel doctrinal, porque esta pues es la carta que se considera, o el libro, que podría ser así, un libro de teología fundamental, de sana doctrina. Y vamos a ver eso. De pronto, lo más seguro es que, a diferencia de los otros libros que los hemos visto en el orden de los capítulos 1, 2, 3 así en adelante, este lo veamos, este libro de Romanos, aplicado sobre todo a nuestra iglesia en Cristo, Iglesia de Colombia, lo veamos más aplicado a ese sentido. Así que andaremos arriba, abajo, a la mitad, según el Espíritu Santo nos va dando el tema que va dentro del libro. ¿Listo? Entonces, hay un propósito fundamental que es en la sana doctrina de cualquier iglesia. Y es el propósito de esta carta a los romanos, de este libro, de esta teología fundamental, que es el propósito y nunca se lo debe olvidar a ninguna iglesia, que está ahí en Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ese es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y después a los griegos o gentiles, como tú y yo. Pero está diciendo que la clave está en el evangelio, porque el evangelio es dunamis, es el poder. En el evangelio hay poder. ¿El evangelio qué es? Las buenas nuevas de Jesús, que es nuestro Salvador. En él hay salvación. Eso es lo fundamental de cualquier iglesia. Y lo clave es en no avergonzarse. Avergon- Avergonzarse es cuando yo no lo comparto, cuando yo no hablo de él a otras personas, cuando lo quedo solo para mí. Parece que me avergonzara. No, 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 no. Yo lo proclamo con la gente, con mis conocidos, que todo el mundo sepa que yo soy cristiano, porque no me avergüenzo, dice ahí, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque el evangelio salva. Jesús vino a eso, a salvar a todo el mundo, a los suyos, a los judíos, que no lo aceptan, eso es otra cosa, pero el resto sí. Y que no se nos olvide que ese es el propósito de una sana doctrina, las buenas nuevas de salvación, y que no nos avergoncemos de él. Esa es la clave. Y esa es la clave de la sana doctrina y esa es la clave de esta carta. Si hay unos versículos que lo definan, es eso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Esa es el fundamento, la esencia. Ahora, partiendo de eso, entonces, ¿qué se hace en este libro? En este libro, él está mostrando, que para mí es un libro, más que una carta, lo que está haciendo es presentando primero el mal de la humanidad. Entonces dice, no, la humanidad está frita. Primeramente porque parece que le hace más caso, o sea, le rinde adoración a lo creado por Dios, la Pachamama, el sol, la luna, la tierra, el medio ambiente, eso, y se olvida del creador. Diagnóstico
del mal humano, que es vigente hoy en día. También después habla del mal humano, de que las personas, hombres y mujeres, dejaron su esencia natural. Entonces el lesbianismo es algo normal, el homosexualismo es algo normal, el que los hijos irrespeten a sus padres, y eso lo trata ahí en Romanos, en el primer capítulo. Ahí, queda, ahí está citado, Romanos 1 del 18 hasta el capítulo 3:20. Y habla de eso, del mal humano, y lo que se considera ahora justo y lo que los atañaba, que son las leyes, leyes creadas, y no ver la justicia de Dios. No se ve la justicia de Dios. Entonces, eso va dentro del mal humano. Y después él dice la solución. Entonces dice, la solución es esa, la justicia otorgada por Jesús, que está allá en Romanos 3, del 21 al 31. A eso envió a Jesús, el que no cometió pecado, el justo por los injustos. Y entonces Dios hace eso, otorgada por Jesús. Y dice que esa justicia que es basada en la fe en Cristo Jesús nos da la salvación. Pero entonces mucha gente se preguntaba, venga, y entonces los anteriores a Jesús, toda la gente que existió antes de Jesús, ¿no se salvó? ¿Se fue para el infierno, pastor? No, entonces él utiliza el capítulo 4 y dice cómo era antes. Entonces dice, antes de que viniera Jesús, ¿cierto? Su fe le fue contada por justicia. Y da el ejemplo de Abraham, allá capítulo 4. Dice, no estaba Jesús, pero Abraham le creía a Dios, tanto que hizo todo lo que él le pidió. Deja tu tierra y tu parentela y ve a donde yo te digo, y se fue bien lejos de donde él vivía, porque él vivía hoy en lo que es por allá Turquía, ¿cierto? Perdón, en lo que hoy es en día Irak, allá cerquita Irak, Irán. Por allá vivía y dejó eso para ir a lo que es hoy en día Israel. Eso es harto camino. Y dejar a su tierra y su parentela. Coja a su mujer y hágale. Bueno, él se fue con el sobrino y dijo, esa fe de obedecerle a Dios le fue contada por justicia. Quiere decir que le fue contada y sí, murió su cuerpo, pero no es su espíritu y su alma, que fueron al Seol. Y cuando Jesús, por eso la importancia de la resurrección, fue y lo sacó allá del Seol y lo llevó a dónde? Al cielo. Lo sacó del seno de Abraham y lo llevó a dónde? Al cielo. Y ahí se convirtió Abraham, igual que cualquier cristiano de hoy en día cuando se muere. Allá está con Abraham en el cielo. Allá se encuentra. Entonces al final los dos van al mismo lado, para el caso de este ejemplo. El cristiano de hoy en día que se muere y Abraham, y lo pone ahí. Abraham. Dice, y a él, igual que a Abraham le pasó a Moisés, a Daniel, a Ezequiel, a Zacarías, a José, a Josué, a todos los del Antiguo Testamento. Su obediencia a Dios y confiar en él, su fe en él, les fue contada por justicia, hasta que llegó Jesús y lo sacó allá del Seol, su espíritu y su alma. ¡Oh, qué bonito! Y responde esa pregunta. ¿Cómo era antes? Listo. Y habla de eso. Y el quinto tema habla de la santificación. ¿Y qué es ser santificado o santo? Pues ser separado para Dios. Y entonces allá desde Romanos 6 habla de lo que es el pecado y entonces que ahora que conocemos de Jesús, tengo poder para poder pecar libremente. No, Señor, no es así. Y el 7 dice, hago lo que no quiero y arma como un trabalenguas hasta que llega al 8 y le dice, pero es que nosotros estamos gobernados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a no ser como cualquier otro terrenal. Entonces se puede lograr la victoria y llega a ese famoso capítulo 8, donde todo lo logro que a través del Espíritu Santo que está en mí.
Y puedo llegar ahí, como dice el punto 6, a unas alturas espirituales, como las que usted ve desde allá en Romanos 8, desde el versículo 18 al 39. ¿Se acuerdan? Que llega y le dice, si Dios que dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, junto con Él, todas las cosas que le pidamos? Dice también, en Cristo somos más que vencedores. Dice también que ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los demonios ya me podrán separar de ese amor. Dice también ahí el 27 que yo no sé cómo orar y cómo pedir las cosas, pero el Espíritu Santo gime pidiéndole a Dios por mí. Dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es alturas espirituales. Después toca capítulos 9, 10 y 11. El problema de Israel, que sigue siendo el mismo problema que ellos tienen hoy en día. ¿Cuál es el problema de Israel? Que no cree en Jesús y no cree que sea el Hijo de Dios, no cree que sea el Mesías. Para ellos todavía lo están esperando. Es más, probablemente nosotros nos salteamos esos capítulos del 9 al 11. Digo probablemente hablando como iglesia en Cristo, ya miraremos qué me dice el Espíritu Santo o qué nos dice, porque ese problema de eso lo siguen teniendo hoy en día, allá los de Israel que no creen en Jesús. Y el que no cree en Jesús no tiene las buenas nuevas de salvación, o sea que no se salva. Pastor, o sea que esos se van al infierno, sí. Si no creen en Jesús, sí, se van al infierno, siendo israelitas. Pero tranquilos, que de ellos también saldrán los 144.000 en la gran tribulación. Entonces, ese problema sigue existiendo. Y en el punto 8 vemos la consagración. Entonces, ¿qué es lo que quiere Él de ti y de mí? Que nos consagremos a Él. Entonces, por eso usted ve que empieza Romanos 12. Poned vuestro cuerpo en sacrificio vivo y renovaos en vuestra manera de pensar. Eso es consagrarse. Entregar mi cuerpo, no hacer lo que me pide mi cuerpo y cambiar mi mente. Y enseñanzas prácticas. Entonces las ve usted en el 13. Obedezcan a sus autoridades. En el 14, no le tire tan duro al que hasta ahora está empezando en los caminos de la fe. Entienda que hay bebés espirituales, entienda que hay adolescentes espirituales, adultos espirituales, y nos da enseñanzas prácticas de todo eso, de la autoridad, de cómo ayudarnos en la iglesia a los bebés, a los adolescentes espirituales, cómo poner en sacrificio vivo nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo servir con nuestro don. Allá lo ve, enseñanzas prácticas. Y al final hubo un epílogo allá que él recomienda a la hermana Febe, que es la que llevaba esta carta, y entonces también nos enseña que las mujeres tienen un papel predominante y preponderante en la sana doctrina y que sí enseñan y que están para cosas grandes como Febe y menciona a Priscila y menciona a la mamá de Rufo, a la esposa allá que fue como una madre para Pablo, esa señora que fue la esposa del negro, el negro de Sirene, el que le llevó el travesaño al Señor Jesucristo. Él se conoció con Pablo y él fue como un papá y la esposa de él como una mamá para Pablo. Y la cita a las mujeres, muchas mujeres se ven allá en el epílogo. Y es más, la encomendada para llevar esta epístola a los romanos era una mujer, diaconisa, maestra de la escuela de la iglesia en Corinto. La mandó a Roma. Cosas que hay veces uno no, y ahí están. Entonces lo que yo deseo y el Señor desea es que tú tengas claro, esto es sana doctrina, todo lo que hemos visto. Entonces, según el Espíritu Santo nos muestre, daremos eso. Hablaremos a veces de los males humanos,
Hablaremos qué es Jesús en esa justicia que nos otorgó el Padre a través de él. Hablaremos de eso, de que nos separemos para Dios, de que nos santifiquemos, de que nos apartemos del pecado y cómo hacerlo. Llegaremos a eso, alturas espirituales. Y probablemente el problema de Israel no lo toquemos tan a fondo. Y evidentemente que nos consagremos y hagamos de esto una enseñanza práctica en nuestra vida real. Allá es donde nos vamos a meter. Y por eso quería dejarlo bien puestecito, para que tú y yo lo experimentemos de una manera práctica. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de entrar en tu palabra a través del libro de Romano. En el nombre de Jesús, muchas gracias.